Que Dios les bendiga. Vamos a empezar las cosas como a Dios le gustan, poniendo todo en las manos de Él. Que Él sea el que nos guíe en esta mañana a aprender un poco más de su palabra y que su palabra realmente llegue a nuestros corazones. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas en este día, Señor. Todo lo ponemos delante de ti, Señor. Padre, bendice a cada hermano que compone nuestra iglesia, Señor. Bendice a cada uno ahí en sus casitas que están viendo esto, Señor. Bendice grandemente a nuestra pastora, Señor. Ayúdanos, Padre, porque tenemos cosas importantes por hacer en nuestro templo, Señor, y necesitamos de tu guía, necesitamos de tu fuerza, Señor. Necesitamos que tú nos muestres el camino correcto para hacer todo, Padre. En esta hora todo lo ponemos en tus manos, Señor, y te bendecimos y bendecimos la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok. No, para empezar, bueno, no les voy a decir el título de esto todavía porque quiero hacer un preámbulo antes de lo que nosotros estamos estudiando acá. Y para hacerlo, bueno, tal vez haciéndolo a modo de pregunta, ¿alguna vez a usted alguien le ha preguntado o tal vez usted se ha preguntado cuál es el tema central de la Biblia? ¿A qué se dedica la Biblia? En todos los estudios que hay, en todos los libros, la Biblia tiene 66 libros y en esos 66 libros, ¿qué es el mensaje principal que tenemos ahí nosotros en nuestra Biblia? Bueno, y a modo de resumen empiezo así. El mensaje principal es que Dios, el creador del universo, en su gracia rescata a pecadores condenados del castigo eterno del infierno y los lleva al gozo eterno del cielo. Y ese es el mensaje principal que nosotros podemos encontrar en la palabra, en la Biblia. Y lo repito de nuevo, el mensaje es que Dios, el creador del universo, en su gracia rescata a pecadores condenados del castigo eterno del infierno y los lleva al gozo eterno del cielo. Es muy importante tener esto presente desde Génesis, desde el capítulo 3, en donde el hombre cae en pecado, hasta Apocalipsis, en el capítulo 22. La salvación es el tema central que nosotros encontramos en nuestra palabra, en la palabra de Dios. Y es la salvación del pecado, la salvación del infierno, básicamente. Ese es el tema principal que nosotros vemos ahí. Ahora bien, el hombre, como lo vimos desde el capítulo 3 en Génesis, que comete el pecado, Dios siempre en su gran amor eterno quiere encontrar la manera de salvar a su pueblo, la manera de que este pecado no lo aleje de él, sino que más bien que exista una manera, una forma en que podamos acercarnos a Dios. Entonces, para esto Dios tiene que diseñar un plan que tiene que ser perfecto para salvarnos, para rescatarnos, en el cual evidentemente tiene que haber un sustituto, porque el pecador no puede pagar por sus faltas, definitivamente no. Debe ser alguien que sea perfecto, alguien que tenga la autoridad para pagar por esos pecados, y en ese caso aquí no es otro más que Jesús, ¿verdad? Y es de lo que vamos a hablar en esta mañana. En el Antiguo Testamento se espera con ansias la venida del Señor y el Salvador, y todos los mensajes son acerca de la profecía mesiánica, es decir, la venida del Mesías. Los judíos esperaron la venida del Mesías durante todo el Antiguo Testamento, o mientras tal vez estaban predicando del Antiguo Testamento, ellos estaban esperando la venida del Mesías. Es decir, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Los judíos tenían en su mente, en aquel momento, antes de que viniera Cristo Jesús, tenían en su mente la venida de un Mesías, que pudiera venir a salvarlos, a rescatarlos, que pudiera pagar ese pecado
por el que ellos no habían podido pagar. Ellos estaban esperando con ansias esa persona, ese Mesías que viniera a salvarlos, a quitarles, a borrarle todas las transgresiones. Y ese es el tema principal, digamos, acá. La Biblia, en toda su extensión, habla de la salvación de nosotros, la salvación del ser humano. Cuando Jesús ya vino, ¿verdad? Y eso es una cosa muy importante, es que en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, registran esta llegada de Jesús. Y lo importante de los 4 evangelios es que los evangelios son complementarios entre sí. Significa que todos lo ven desde una perspectiva distinta. Es decir, Mateo vio algo que tal vez Marcos no vio y terminó de afirmar en cuanto a lo que Jesús vino a hacer. Y lo importante de esto es que hubieron muchos testigos que lograron ver todo lo que Jesús hizo. Y entonces eso es lo que nosotros vemos acá. Nosotros vamos a estudiar, para que tenga ahí en su Biblia abierta, en Lucas 4. Vamos a estar viendo Lucas 4 del 16 hasta el 23, más o menos, hasta ahí vamos a estar. Entonces nos vamos a mantener ahí en Lucas. Lo importante hasta este momento es que, entendiendo que los judíos estaban esperando a este Mesías que viniera a salvarlos, que viniera a borrar ese pecado, ¿verdad? Lucas empieza y registra esta parte. Lucas, bueno, según algunos historiadores y algunos predicadores, según he visto, Lucas es muy selectivo en los mensajes que Jesús da, ¿verdad? Y por eso hay alguna parte que la registran los otros evangelios, pero Lucas se detiene aquí en estos versículos a ver lo que es el inicio del ministerio de Jesús, ¿verdad? Importante saber que en este momento Lucas registra la historia de un Jesús a la edad de 30 años, quien ha comenzado su ministerio en ese momento. Y importante también tomar en cuenta que Jesús ya tenía 1 año de estar ministrando, pero Lucas se brinca todo eso, ocurriendo primordialmente todos los sucesos en Judea, y Lucas comienza con el ministerio de Jesús en Galilea del Norte y registra un incidente que en cierta manera echó a andar ese ministerio que tenía Jesús, o el ministerio para el que Jesús se estaba alistando, y es la predicación en la sinagoga. Y no es la predicación en cualquier sinagoga, sino que es en la sinagoga de Nazaret, que es el lugar de donde Jesús había pasado la mayor parte de su vida, no desde que nació, porque en el puro inicio Jesús nació en Belén y tuvo que irse a refugiar a Egipto porque Herodes quería matarlo, y cuando este emperador murió, entonces Jesús volvió a Nazaret desde muy pequeño, ¿verdad? Y ahí creció toda su vida, a la par de un papá que era un carpintero, con un montón de gente del pueblo de Nazaret. Y eso es muy, muy importante. Leamos lo que dice Lucas 4, 16 al 21. Vamos a leer. Y dice así: vino a Nazaret Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró a una sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es lo que dice su palabra. Lucas en esta parte, bueno, hasta este momento se brincó los primeros pasos o los primeros meses del ministerio de Jesús, que comenzó con su primer milagro en Canaá,
pues, si lo recordamos, no estoy mencionando versículos porque todavía estoy en la parte introductoria del mensaje, entonces lo estoy diciendo como muy por encima y bastante parafraseado, la cual es una ciudad cercana a Nazaret. Después de su bautizo con Juan, fue tentado por el diablo 40 días en el desierto, después fue ministrado por ángeles, después se fue a Caná a asistir a una boda a la que su familia fue invitada. Las bodas normalmente en este tiempo duraban como una semana, y ahí fue cuando se llevó a cabo el primer milagro de Jesús, que es convertir el agua en vino. Después de eso se fue y llegó a la parte norte del mar de Galilea, a un pueblo en donde ministró por unos días. Hizo algunos milagros y luego procedió directo al sur, a Judea, a Jerusalén, en donde ministró por muchos meses. Estoy mencionándoles lo que Lucas no mencionó acá, pero que se mencionan en los otros evangelios. Lucas no nos cuenta esto, tampoco Mateo ni Marcos, pero Juan llena estos espacios ahí en los primeros 3 capítulos de su evangelio, de hecho los primeros 4, porque en este capítulo él va al norte y va por Samaria, en donde se encuentra la mujer samaritana, y a partir de ese encuentro con esa mujer samaritana, muchos samaritanos creyeron en el mensaje de Jesús y se acercaron a Jesús. Entonces, a modo de preámbulo, ¿verdad? Lucas retoma la historia después de que él regresó a Galilea, y eso es lo que quiero dejar, digamos, en esta parte claro. El ministerio, ya estando en Galilea, dura más o menos aproximadamente como 1 año y medio, y Lucas lo inicia con la enseñanza de Jesús en la sinagoga, ¿verdad? En Galilea, para tenerlo como una perspectiva del lugar, había más o menos como unas 240 ciudades y villas, y en cada una había, por lo menos, había una sinagoga. Eran bastantes lugares que tenía Jesús para la enseñanza y para predicar, para enseñar y para hacer sus milagros. Jesús estaba en la ciudad donde había crecido, y esto es algo muy importante que ya lo mencioné antes. Estuvo casi, y esto es algo interesante, estuvo casi por 30 años en silencio Jesús en su ciudad natal, o por lo menos no hay ningún registro de cosas que hizo durante este tiempo, ¿verdad? Pero su costumbre durante ese tiempo era ir a la sinagoga. Y esto es algo que yo rescato. Aquí en la primera parte del versículo, en el versículo 16 dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. O sea, quiere decir, no lo hemos registrado en ninguna parte que había hecho durante esos primeros 30 años, pero estamos seguros por las descripciones de los 4 evangelistas que él normalmente estaba en las sinagogas predicando, o por lo menos escuchando la palabra de Dios. Entonces, y esto es lo que yo quiero aquí rescatar un poquito. Jesús estaba en el lugar donde él había crecido. Es decir, casi todas las personas que estaban ahí alrededor de él ese día lo conocían a él, conocían a su familia, y conocía todo lo que había sido de él durante su vida. Una cosa muy importante también aquí de mencionar es que en una sinagoga no era como que cualquiera decía: hola, vengo yo a predicar porque soy yo. No, o sea, había un orden, y los judíos no podían normalmente a cualquier persona predicar, sino que había algún testimonio de esa persona detrás. Entonces Jesús, a pesar de que está en su lugar de nacimiento, a él lo invitan a predicar en esa mañana, supongo, ¿verdad? No estoy seguro si fue en la mañana o fue en la tarde o a qué horas, pero bueno, lo invitan a predicar. Y aquí es muy importante estos detalles, por lo que ya voy a explicar más adelante. El propósito de la sinagoga era un lugar para ir a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios que estaba en el Antiguo Testamento, que predicaban los judíos. Entonces, y la palabra era explicada. Podía ser leída y explicada, según algo que investigué y busqué, durante todo el día de reposo, como también durante la semana. O sea, muchos días durante la semana se estaba predicando la palabra de Dios en la sinagoga. Había muchas ocasiones durante la semana en que la palabra de Dios era explicada, y eso es algo muy importante. Es decir,
no iban nada más un domingo, no iban nada más un martes, habían veces en que toda la semana pasaban predicando acerca de la palabra de Dios. Y en este contexto, la parte que yo quiero, digamos, rescatar acá es que la palabra de Dios se predicaba y había en ese entonces un mensaje común, que era el mensaje que se predicaba en ese entonces, y era acerca de las profecías mesiánicas. Es decir, se predicaba sobre la llegada del Mesías. Eso era lo que los judíos predicaban en las sinagogas, sobre cuándo era el momento que iba a llegar el Mesías, iba a llegar a salvarlos, iba a llegar a rescatarlos de todas las cosas. Eso era el mensaje principal que en el Antiguo Testamento se predicaban. En todas las sinagogas esa era la predicación. Es decir, los judíos de ese entonces estaban totalmente enfocados en que querían que llegara el día, y pasaron años y siglos en que pasaron esperando a ese Mesías. El día de reposo, que fue un día de reposo de este día que estamos hablando acá, era un día, ese era un día en que se iba a predicar la palabra de Dios. Era un día muy particular, muy singular, por una razón muy específica, porque Jesús, en esto que estamos leyendo aquí en Lucas 4, 18, realmente le estaba exponiendo la palabra de Isaías. Déjenme ver en dónde estoy, que me perdí aquí. Él estaba realmente leyendo la palabra de Dios de Isaías 61:1, y esto es lo que está en el Antiguo Testamento, y era lo que él estaba predicando. Y él, lo importante de este día es que él era el cumplimiento de esa profecía que estaba leyendo ahí en Isaías. Según algunas cosas que estuve investigando, no es como que no, o sea, no se sabe por qué razón él leyó eso. No se sabe si ya era que los judíos eran muy ordenados. Bueno, realmente yo nunca he ido a una sinagoga en la actualidad, pero ellos eran muy ordenados y tenían un calendario con la palabra que se iba a ir dando. Hay algunos que dicen que muy posiblemente era parte de lo que estaba en el calendario. Hay otros que dicen que no, que Jesús entendía perfectamente que él iba a leer esa palabra, y hay diferentes posiciones, pero realmente no se está muy claro por qué Jesús ese día que iba a predicar leyó acerca de eso. Lo que sí sé es que ese día fue un día muy importante, porque en ese momento empieza el ministerio que Jesús venía a desarrollar aquí en la tierra, ¿verdad? Y eso es lo importante acá. Si vemos en Lucas 3:21, acerca de, bueno, vamos a ver acá, dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y quiero detenerme ahí un momento. El Espíritu del Señor está sobre mí. Si nos devolvemos un poquitito, que ahí en su Biblia está ahí nomás, está cerquita, en Lucas 3:21 al 22, que es cuando Jesús se bautiza, dice así dice así la palabra. Lucas 21:22: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y me detengo ahí. Y descendió el Espíritu Santo sobre él. Era muy importante. Los judíos sabían que eso era una clave importante para determinar, para saber quién era el Mesías. O sea, el Espíritu Santo estaba sobre él. Si nos vamos ahora a Lucas 4:1, ahí mismo, cerquitas, estamos ahí en el mismo capítulo 4, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lleno del Espíritu Santo. Ya se había bautizado de haber recibido el Espíritu Santo. Aquí ya estaba lleno del Espíritu Santo. Y si vemos en esta primera parte del versículo 18, 4:18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Era claro que el Espíritu del Señor estaba ya sobre Jesús en ese momento, y él estaba leyendo la profecía. Es decir, los judíos sabían perfectamente que esa profecía se tenía que cumplir en el que iba a ser el Mesías. Viendo hace unos días una predicación del pastor John MacArthur,
perdón ahí por mi pronunciación del inglés. Él en una prédica investigó sobre lo que era un sermón en una sinagoga, y entonces me encontré esto de él. Dice así, el pastor dice así: investigué y quería descubrir cómo era un sermón típico en la sinagoga, algo que un judío del primer siglo habría escuchado en un día de reposo típico en la sinagoga, y encontré uno del primer siglo. Este sermón ha sido preservado a lo largo de los siglos y fue un sermón que alguien predicó en una sinagoga de Judea en el primer siglo, y esto basado en Isaías 61:10. Me vistió con vestiduras de salvación, dice Isaías, dice la palabra, y esta es la traducción en español de lo que era el sermón. Fuera quien fuera el predicador, dijo esto: 7 atuendos del santo me bendijo él. Ha colocado sobre mí y me lo puso desde que el mundo fue creado hasta la hora en la que castigará a los impíos. Cuando él creó al mundo, se vistió a sí mismo en honor y majestad, tal como dice en el Salmo 104:1. Tú estás vestido en honor y majestad. Cuando él perdonó los pecados de Israel, se vistió de blanco, porque leemos en Daniel 7:9, su vestimenta es blanca como la nieve. Cuando él castiga a los pueblos del mundo, se va a vestir con las vestimentas de venganza, como dice Isaías 59:17. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. El sexto atuendo, la sexta vestimenta que se vestirá cuando venga el Mesías. Después se vestirá a sí mismo en un atuendo de justicia, por cuanto dice, pues de justicia se vistió, como de una coraza con yelmo de salvación en su cabeza. El séptimo atuendo que se vestirá cuando castigue a Edom. Entonces se vestirá a sí mismo con un vestido rojo, Adón, porque dice en Isaías 63:2, porque es rojo tu vestido, pero el atuendo que se pondrá el Mesías brillará desde un extremo de la tierra al otro, que dice en Isaías 61:10, me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y el pastor termina diciéndolo así: ellos, él dice, ellos están viendo a esta como una predicación mesiánica del Mesías vestido con salvación. Y termino ahí la cita del pastor. Es importante que notemos aquí que el mensaje común en las sinagogas en ese tiempo era la predicación de la venida del Mesías. Eso era lo que estaban ellos, predicando acerca de la venida del Mesías. El versículo 18 deja muy en claro, en el Lucas 4:18, que es donde estamos, deja muy en claro qué es lo que hará el Mesías cuando llegue. Su ministerio es definido justamente en esta parte, en este versículo. Y leamos el Lucas 4:18, ahí mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dejémoslo hasta ahí. Yo me voy a centrar tal vez en estas 3 o 4 cosas que están aquí. Es muy importante notar que ahora sí ya estamos entrando, ya ahora ya no es la introducción, ya ahora sí esto es la parte de la enseñanza. Me voy a centrar en estas 4 metáforas que habla que habla la palabra en este versículo 18, que en realidad es Isaías 61. Hay 4 metáforas ahí implícitas en la palabra de Dios, y estas 4 metáforas son los pobres, los prisioneros, los ciegos y los oprimidos. ¿Quién es un pecador hoy en día? Y eso es lo que vamos a definir hoy en día. ¿Cómo es un pecador? ¿Cuál tiene que ser el estado de un pecador para decir, ok, necesito estar en este punto para yo voy a obtener la salvación de mi Señor? Por eso me voy a centrar en estas palabras. Estas palabras describen claramente quiénes son las personas que no son redimidos, los que no son salvos, los perdidos, los no convertidos. Y esa es la parte importante. El pecador, según la palabra aquí en este versículo 18, el pecador es pobre, es un prisionero, es ciego y está oprimido. Y es muy importante notar y hacer de un lado
que no estamos, aquí no, bueno, vamos a definir cada una de estas palabras según la palabra de Dios, y nos vamos a dar cuenta de que no estamos hablando de si hay o no hay una estabilidad física, si hay o no hay una estabilidad material. No significa que eso me haga salvos, que me haga salvo a mí. En Lucas 4:18 dice la primera parte: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Dice esta palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. El ungido no es otro más que el Mesías. Ungido es sinónimo de Mesías aquí en la palabra. Entonces estamos hablando de lo mismo. Para dar buenas nuevas. Ahí sí me voy a detener un poco. ¿Qué son las buenas nuevas del Señor? Las buenas nuevas no son otra cosa más que el Evangelio. Si usted se encuentra a alguien que le dice: es que vengo a darte las buenas nuevas, lo que está haciendo es mostrándote el Evangelio del Señor a través del Evangelio. O sea, son sinónimos. Las buenas nuevas y Evangelio son sinónimos, son palabras sinónimas. Es decir, las buenas nuevas son las buenas noticias que traigo para ti. ¿De qué? De la salvación. Entonces, aquí las buenas nuevas, para que no nos confundamos, no son las buenas nuevas no es riqueza material. Las buenas nuevas no es que somos o vamos a ser personas más ricas, y es decir, no es prosperidad económica. Las buenas nuevas son las riquezas a nivel espiritual que nosotros vamos a obtener por medio de la salvación. Eso es lo que nosotros estamos mostrando en este punto. Entonces me voy a detener a desglosar un poquito más las palabras que aparecen aquí en el versículo 18, y la primera de ellas es pobres. El griego, que es la traducción del Nuevo Testamento, ¿verdad?, que es de donde traducimos al español el Nuevo Testamento, el griego es muy rico, tiene un número ilimitado de matices, tanto en vocabulario como en la forma de la palabra, no como nosotros, y todavía peor el inglés todavía es más cerrado en vocabulario. Entonces el griego tiene esa particularidad, y ojo, no sé mucho de inglés, pero sí es un poco más cerrado. El español tiene más variedad, pero el griego aún más variedad que el español. Eso es a lo que me refiero. En este matiz, cuando se hace la traducción de la palabra pobre, aquí lo que está queriendo, en el griego se tradujo del griego como tokos. Tokos se escribe así: P-T-O-C-H-O-S, y se lee tokos, ¿verdad? Está hablando de la persona pobre. Yo me di a la tarea de buscar el significado de la palabra, lo que es la verdadera pobreza que está hablando aquí, ¿verdad? Que ya vimos que no estamos hablando de una pobreza material. Y me encontré esto por ahí, dice. La versión Reina Valera antigua traduce tokos como pobre. Es una traducción perfectamente correcta y hay mucha riqueza de significado tras ella. Cuando Jesús leyó la lección en la sinagoga de Nazaret, que es lo que estamos viendo ahorita, escogió el pasaje que dice que el Espíritu del Señor está sobre el siervo de Dios para que sea predicado el Evangelio a los pobres. Cuando Jesús presentó sus credenciales, por así decir, a los discípulos de Juan, que habían venido a preguntarle si realmente él era el ungido, su respuesta culminó con estas palabras: a los pobres es anunciado el Evangelio. Esto lo encontramos en Mateo 11:5. Las bienaventuranzas comienzan con: bienaventurados los pobres en espíritu, Mateo 5:3. En todos estos casos se usa la palabra tokos, ¿verdad? Hablando de un pobre, de una persona pobre espiritualmente hablando, ¿verdad? En griego hay dos palabras que significan pobre. Está pinis, que simplemente describe al hombre para quien la vida y el vivir son el continuo batallar, al hombre que es el reverso del que vive en la abundancia. Y está la palabra tokos, que es la que estamos viendo, y procede del verbo tosein, que significa agacharse o rebajarse, y no describe simplemente la pobreza llevadera, la lucha del hombre laborioso para tener sus necesidades cubiertas, sino la pobreza miserable, la del individuo que no tiene literalmente nada y que está en inminente peligro de caer víctima de la inanimación. En primer lugar, notemos que tokos no describe la pobreza
pasable, sino la total indigencia. Y es muy importante que entendamos esto. Bueno, ¿qué sacamos de esto que me encontré ahí? Bueno, interesante. Es alguien que se encoge en las sombras o se acobarda. Alguien que se encoge, ¿por qué? Porque tiene vergüenza, porque no tiene nada que ofrecerle a los demás y está así. Hay algunos que lo traducen como una mano atrás escondida y otra mano así como pidiendo porque no tiene absolutamente nada. Expresa la idea de un mendigo. Un mendigo es una persona que está en la calle y no tiene absolutamente nada. Alguien que está en la bancarrota. Lo invito a que busquemos Lucas 16:20 por un momento. Y vamos a ver un ejemplo de esta pobreza que estamos hablando aquí. 16:20. Lucas 16:20. Jesús está enseñando acerca del rico y Lázaro, ¿verdad? Y entonces en el 20 dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y dejémoslo hasta ahí, porque, bueno, no me interesa hablar del rico y de Lázaro, sino que me interesa mostrarles un ejemplo de alguien que está en esa pobreza extrema. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con que yo sea pecador? ¿Qué tiene que ver que yo tenga que definir esta palabra? Ya lo vamos a ver. La palabra en el griego común para pobre más bien era penicros, que significa alguien que tiene muy poco. Es decir, una persona pobre que tiene muy poco se le definía como penicros. Una persona pobre que no tiene nada era tokos en el griego. Eso es lo que quiere decir. Entonces, vemos otro ejemplo. Vámonos a Lucas 21:2. Lucas 21:2. Vea que estamos en Lucas. Todos los ejemplos los estamos tratando de tomar de aquí mismo. Lucas 21:2 dice así. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Es decir, en esta parte se está hablando sobre la ofrenda de la viuda, que la viuda dio lo que tenía. Es decir, tenía un poco. Entonces vemos aquí que penicros, que significa alguien que tiene muy poco, se refiere a una persona como la viuda. Es decir, era pobre, pero aún así tenía poco. Pero tokos es alguien que no tiene absolutamente nada. Y eso es lo que yo quiero que entendamos en esta mañana. ¿Qué es un pecador entonces basado en la palabra pobre? Alguien que no tiene absolutamente nada. Necesitamos, o las personas que no tienen recurso alguno para salvarse, deben reconocer su necesidad de Dios. ¿Por qué hablo sobre esta parte? ¿Por qué toco esta palabra de pobre? Porque cuando una persona está en pecado es pobre, está en bancarrota moral delante de Dios, no tiene absolutamente nada. Dios necesita que nosotros estemos en ese estado para poder decir, necesitamos de alguien más que nos pueda dar eso. Cuando alguien está en esa pobreza espiritual, no tiene absolutamente nada y necesita acercarse a Dios, entonces Dios dice, eso es lo que necesito, que esta persona reconozca que yo soy su Dios y que se va a acercar a mí, y no hay otra forma de que lo pueda hacer a menos de que sea una persona que no tenga nada espiritualmente hablando, ¿verdad? Veamos por un momento Lucas 6:20. Lucas 6:20, ahí estamos cerquita de lo que estamos estudiando. Dice en la segunda parte del versículo 20 dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Aclaro nuevamente, no estamos hablando de personas pobres económicamente, estamos hablando de personas pobres espiritualmente. Necesito llegar a ese estado de pobreza para poder reconocer de que existe un Dios. Mateo 5:3. Si quieren no lo busque, lo tengo por acá. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Nos deja claro de que estamos hablando de una pobreza espiritual, no de una pobreza material. Y entonces, ojo aquí, es bienaventurados los pobres en espíritu.
No, los pobres en dinero, no estamos hablando de eso, absolutamente. La condición de todo pecador es una bancarrota moral completa y necesitamos estar en esa condición para poder reconocer de que necesitamos de alguien más, y ese alguien más no es otro que Dios. Los judíos en ese entonces pensaban que con sus buenas obras, con guardar la ley ceremonial, obedecer el sistema mosaico que tenían, o sea, la forma de llevar la palabra de Dios, siendo legalistas fastidiosos, que de esa manera ellos podían ser salvos. Y nos damos cuenta que no era la forma. Jesús vino a cambiar eso. Existen personas que creen que cuando yo soy una buena persona, entonces yo tengo la salvación, igual que los judíos en aquel tiempo. Si soy religioso y soy moral, entonces yo puedo alcanzar esa salvación de la que habla la palabra de Dios. Y no es así. No es así. El Señor nos está enseñando con su palabra que necesitamos llegar a ese punto de pobreza espiritual, de ser un mendigo, gente que no tiene absolutamente nada que ofrecer a nadie ni a nada para poder tener que acercarnos a Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y esa es la pobreza que habla acá, la pobreza vestida de humildad, es la pobreza que trae salvación. Las personas no tienen recurso alguno para salvarse, deben reconocer la necesidad que tienen de Dios para poder salvar su vida, y eso es lo que vemos aquí. Busque conmigo Lucas 18 y vamos a ver la palabra en los versículos 9 al 4. Lucas 18, 9 al 4, vamos a ver. Lucas 18, 9 al 4. Está hablando sobre la parábola del fariseo y el publicano. Y ojo lo que dice, vamos a leerla rápidamente. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está aquí. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sea propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es la pobreza de la que está hablando aquí, no una pobreza económica, una pobreza espiritual, una pobreza de la que usted como hombre, como persona necesita humildemente, en humildad, humillarse delante de Dios y decir, no tengo nada, te necesito, solamente contigo es que puedo obtener lo que estoy buscando. No es pobres económicamente, pero quiero decirles y quiero detenerme aquí un momento sobre esto. Es verdad que la gente con necesidad económica, la gente pobre, gente con condiciones de desesperación, son personas que son fértiles al evangelio, a las buenas nuevas que tiene el Señor. ¿Sabe por qué? Porque es una persona que reconoce lo que es tener una falta en algún sentido. Entonces es gente que está en ese momento de desesperación y no le queda de otra que confiar en Dios. Dios necesita que te des cuenta que cuando llegas delante de Él a su evangelio, eres una persona pobre espiritualmente hablando, pobre moralmente hablando, y en esa condición reconocerlo a Él como Dios y como tu Dios y como su Salvador. Las necesidades físicas satisfechas muchas veces hacen a las personas que estén lejos de Dios. Y ojo el contraste, necesidades físicas satisfechas hacen personas lejos de Dios y a la misma vez necesidades espirituales insatisfechas hacen que Dios esté lejos de esas personas. Necesidades físicas insatisfechas, ahora lo contrario, hace que las personas se acerquen más fácilmente a Dios, porque las necesidades espirituales son más fácilmente satisfechas. ¿Qué quiero decirles con esto? Una persona que tiene necesidad o pobreza económica, es muy posible que sea una persona que se dé cuenta también que tiene una necesidad moral, espiritualmente hablando, acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque ha pasado por eso, porque tiene esa experiencia, porque reconoce que estar en ese estado lo hace depender de alguien más. En el caso espiritual y moral es depender de Dios.
Y ojo, no, estoy haciendo aquí un contraste, me estoy saliendo del tema por un momento, pero quiero decirle que una persona pobre es más fácil que reconozca su condición de necesidad para ser salvo delante de Dios. Jesús lo explica tan fácilmente. Esto que estoy diciendo les lo explica facilísimo en Mateo 19, del 19 al 30. No lo vayamos a buscar, déjelo por ahí y cuando usted quiera buscarlo lo busca y lo lee con más detenimiento. Pero Jesús lo dijo de esta manera: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de los cielos. Y ojo, no estoy condenando la riqueza en lo más mínimo, jamás, ni Dios jamás la está condenando. Hubieron personas ricas que estuvieron cerca de Jesús mientras Él estuvo aquí en su predicación, pero tenían claridad lo que era el reino de Dios, el reino de los cielos, y sabían cómo administrar eso para el reino de los cielos, que es la diferencia. No era gente que se cegaba con las cosas materiales, porque las cosas materiales ciegan al hombre. ¿Por qué? Porque hoy tengo esto, monté esta empresa, estoy haciendo esto otro, y cuando usted se da cuenta, tiene tantas responsabilidades sobre esas riquezas que usted está haciendo de un lado a Dios. Entonces, por eso es que es más fácil que un pobre llegue al reino de los cielos a que un rico lo haga. Jesús lo explicó facilísimo en esa parte. No hablamos de personas económicamente pobres, hablamos de gente en bancarrota espiritual, pero la gran mayoría que se salva también es pobre económicamente, y lamentablemente. Ahora, ahí mismo en Lucas 4:18, la otra palabra que nos encontramos es: me ha enviado a traer libertad a los cautivos. Él ha venido, en el griego se traduce como aphesis, que significa libertad. Esa palabra se deletrea A-P-H-E-S-I-S, que significa libertad. Entonces dice, Él ha venido a proclamar aphesis, libertad. Es una palabra que da una idea de perdón. Y ahora pensemos por unos minutos acerca de una persona. ¿Por qué alguien va a la cárcel? ¿Y por quién va a la cárcel? Porque hizo algo malo, porque tiene una deuda con alguna persona de algo malo que hizo contra alguien más. Y la mayoría de las veces, cuando encontramos y buscamos la traducción de aphesis a libertad, la idea del perdón y esa libertad que estaba buscando una persona cautiva, nos encontramos que muchas veces eran personas que estaban condenadas a la muerte, eran personas que iban a la cárcel, estaban cautivos y muy posiblemente después iban a morir. Y entonces esta es la relación que hay. En esta metáfora se está utilizando esto porque un pecador está cautivo en su propio pecado. No ha podido reconocer que tiene esa condición de pecador, y si no lo reconoce va a seguir cautivo. Y si sigue cautivo, lo que le espera es la paga del pecado, como dice la palabra, que es la muerte. Entonces eso es lo que estamos hablando. Los pecadores están seguros, y ojo, estamos hablando de gente común, no gente de la iglesia. Los pecadores están seguros que son libres, y más bien ven a los cristianos como esclavos. ¿No es cierto? ¿No les ha pasado eso a ustedes? ¿O no han visto alguna persona que dice, no, es que los que están en eso están esclavos ahí a las cosas de la iglesia, y todo es una esclavitud, todo tiene que ser la iglesia y la predicación y las cosas de la iglesia? Entonces, los pecadores nos ven a nosotros, como son esclavos del pecado, nos ven a nosotros más bien como esclavos, y más bien sucede lo contrario. Los pecadores creen que tienen libertad, y ojo lo que me encuentro acá. Los pecadores creen que tienen libertad, que tienen derechos, que tienen libertad de género, que tienen libertad al aborto, derecho a casarse con personas del mismo sexo, derecho a quitarle la autoridad inclusive a la misma iglesia y a la palabra de Dios. Todas sus libertades y derechos sacan a Dios de la ecuación y los hace cautivos del pecado, por lo tanto. Me he encontrado, tengo personas que están ahí en grupos de trabajo y de cosas de lo que yo hago, y a cada rato empiezan a enviar frases. Le voy a leer algunas frases que me encontré de personas que están en pecado y no se dan cuenta de su condición, son esclavos del pecado y no se dan cuenta de su condición.
en la siguiente palabra que vamos a ver ahorita nos vamos a dar cuenta por qué no se dan cuenta de esa condición, pero envían frases, no sé si les ha pasado que en algún grupo les envían alguna frase de aliento y esas cosas, y dice así, una que me encontré: celebra tus propias victorias, porque nadie más entiende lo que te costó alcanzarlas. Otra que me encontré: cree en ti y todo será posible. Otra que me encontré por ahí: cuando hay ganas, todo se puede. Otra que me encontré: podrían robarte las ideas, pero nunca el talento. Toda habla sobre la propia vanagloria, sobre las cosas, sobre el éxito, sobre el mundo, sobre lo que yo soy. Puro egocentrismo, exactamente como lo dice Anthony en su comentario. Puramente egocentrismo, es puro egocentrismo. Y en esta ecuación no hay Dios en ninguna de esas frases. Ahí no existe Dios, no está la palabra de Él. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, son pobres espiritualmente, no han reconocido que son pobres y necesitan de Dios. Y ahora lo estamos viendo también, son cautivos de esas cosas, son personas que están cautivos en su propio pecado. El hombre también, en otra de las palabras que estamos viendo aquí, bueno, terminamos con cautivos, perdón, me adelanté un poquito. En Hebreos 2:14 y 15, se lo voy a leer así rápido porque ya veo que se me está yendo el tiempo. En Hebreos 2:14 y 15, habla de que Satanás tiene el poder de la muerte y los tiene en esclavitud a todos, y Dios es quien los saca de ahí. Si buscamos Efesios 2 del 1 al 2, dice, están, parafraseado, dice, están bajo el poder y autoridad de Satanás los que están en esa cautividad de pecado. Por lo tanto son cautivos del pecado y son cautivos a Satanás. En los Salmos 79:11 dice que son prisioneros por su propio pecado y condenados a morir, igual que como lo vimos en la analogía. Alguien que está cautivo, la mayoría de las veces también está condenado a morir en esa cautividad por lo que hizo. Bueno, aquí la condición y la analogía es la misma. Son personas que están cautivas en su pecado y están condenados a morir. Isaías 42:5 dice que el Mesías será el que los saca a los presos de la cárcel. El único que va a poder hacer eso es el Mesías. A través de él vamos a poder salir de esa cautividad del pecado. La tercera palabra que me encontré en Lucas 4:18 y lo que estamos estudiando, dice, y vista a los ciegos. Y no estamos hablando de vista física, ¿verdad? No estamos hablando de la vista física, estamos hablando también a nivel espiritual. Y podemos ver que muchos de los milagros más adelante de Jesús, en uno de los tantos era sanar a ciegos físicamente, ciegos físicamente. Pero en este estudio no estamos hablando de ciegos físicos, sino de ciegos espiritualmente. A lo largo de la Biblia usted se va a poder encontrar montones de cosas que tienen que ver con lo que es el tema de ceguera espiritual, oscuridad espiritual, etcétera, etcétera. Tuve que sacar solo unos cuantos, porque si no entonces nos íbamos a volar mucho rato aquí en esto, ¿verdad? Salmos 82:5 dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, dice Salmos 82:5. Jeremías 5:21 dice, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Y ojo, acerca de la ceguera espiritual me encontré esto. El hombre en su estado natural no percibe las cosas de Dios. No lo hace. Y es lo que quieren decir estos versículos que acabamos de ver. Salmos 82:5 por si lo quiere buscar. Y Jeremías 5:21. Dice que no saben, no entienden, no oyen, no pueden ver. En su estado natural el hombre no tiene capacidad para ver lo que es espiritual. Pero no solamente esto, también Dios judicialmente ciega al hombre. ¿Por qué? Bueno, veamos Juan 12:40. Dice así, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Esto va muy paralelo, como les decía antes, a lo que veíamos al principio acerca de la pobreza. Dios necesita que usted en su condición natural esté así. Dios judicialmente te hace estar ciego para que tengas la necesidad de buscarlo a Él, de acercarte a Él. Él necesita que tú te acerques a Él,
Que tú seas el que le diga, Señor, necesito de ti, necesito cambiar esto que está mal en mi vida. Entonces, vemos aquí que estamos hablando de un hombre que es cegado, no solamente judicialmente por Dios. Y ojo, la tercera que me encontré, también es cegado por Satanás. Entonces, tenemos tres formas en que estamos cegados espiritualmente a lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros. Ya somos ciegos naturalmente, no bastó con eso, también somos ciegos por Dios judicialmente para que tengamos que buscarlo, y somos cegados aún más por Satanás, y Satanás es especialista en cegar a los hijos de Dios, porque él necesita que estén ciegos a las cosas espirituales de Dios. Esta es la razón por la que tal vez usted pone a un grupo de científicos, personas estudiosas en el mundo, y los pone a definir y a tratar de entender lo que significan las cosas de Dios, y no pueden llegar a ningún acuerdo, porque no lo van a entender, porque son ciegos naturalmente, porque son ciegos judicialmente por Dios, y porque son ciegos también por Satanás. Satanás se encarga de cegar aún más a las personas. Es decir, que no tengas capacidad de ver que lo que estás haciendo está mal, pensando en que mandando frases, diciendo en que hay libertad de género, que hay libertad de esto, libertad de lo otro, necesitas cegarte para que sigas en pecado, para que seas pobre espiritualmente, para que sigas estando cautivo al pecado. Eso es lo que muestra la palabra de Dios. Pero ¿qué vino a hacer con respecto a la ceguera? Y esto es hermosísimo. Me encontré 1, 2, 3, 4, 5 versículos que dicen lo que viene a hacer el Mesías para quitar esa ceguera. Y busquémoslos, un momentito. Ya estoy un poco atrasado, creo que me va a pasar unos 10 minutos, pero es muy interesante. Isaías 42, 7. Vamos a buscar rapidito. Isaías 42, 7. ¿Qué es lo que el Mesías viene a hacer a nosotros para quitar esa ceguera? Y dice así: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas, dice la palabra de Dios. Busquemos ahora rápidamente Juan 8:12. Juan 8:12 dice así. Vamos a buscar Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Precioso. Segunda de Corintios 4:6. Segunda de Corintios 4:6 dice así: porque Dios me mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Efesios 5:8. Vamos a buscar Efesios 5:8. Efesios. Efesios 5:8 dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Colosenses 1:13. Vamos a ver qué dice Colosenses 1:13. Me pasé un poquito. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado el reino a su amado Hijo. Eso es lo que viene a hacer el Mesías a nuestras vidas. Eso es lo que viene a hacer Jesús a nosotros. Rápidamente, a la última palabra que nos encontramos por ahí: a poner en libertad a los oprimidos. Y otra vez volvemos a encontrar la palabra átesis, ¿verdad? Que significa liberar a los oprimidos. Ya es una liberación más, pero no es la idea de liberación de prisionero, no. Es la liberación, no, ni tampoco de cadenas en un calabozo. No es esa idea fundamental, no. Es una persona, la persona oprimida es una persona que está abrumado por el dolor de la vida, una persona que está abrumada por relaciones que son abusivas, una persona abrumada por la enfermedad, abrumado por cualquier
tipo de problema que trae la vida. Tal vez una persona que está ahí en medio de una situación en que está tratando de hacer las cosas bien delante de Dios, pero se presentan cosas que lo quieren sacar y lo oprimen, porque tal vez viene una persona y le hace algo y usted quiere tal vez como que venga un castigo divino, venga fuego sobre la persona y se queme en el instante, y entonces usted diga: Señor, ya me libraste. No, esas son las personas oprimidas, personas que están en medio de una situación abrumados por los problemas de la vida, llámese cual se llame. Esa es una persona oprimida. Una persona abrumada ha perdido absolutamente todo el gozo. Una persona que está en esa situación y alguien está tal vez ahí, májelo, ya perdió el gozo. Ya es una persona que no pierde el sentido de las cosas, ya todo lo ve de color gris, ya no le ve colores a nada, ya no le ve sentido de las cosas. Esa es una persona abrumada. Bueno, Jesús en Mateo, busquemos ahí Mateo 11, 28 al 30, se estaba refiriendo a estas personas y Él nos está mostrando la manera en que Él viene a redimir a este tipo de personas. Mateo 11, 28 al 30. Dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Jesús en este pasaje le estaba hablando a las personas que son oprimidas, aquí en Mateo 11, del 28 al 30, personas oprimidas, les estaba diciendo: tranquilos, no se preocupen, yo puedo llevar tu carga, y por más difícil que sea, yo estoy contigo y nada te va a faltar y mi carga va a ser ligera. ¿Qué significa eso? Que usted puede estar ahí en medio de una situación en donde lo están oprimiendo. Imagínese una situación en que hay una persona que está oprimiéndolo a usted y dele con alguna idea que usted se siente oprimido. ¿Quién lo rescata a usted? Las palabras de Jesús. Le dice: tranquilo, mi carga es ligera y mi yugo es fácil, no se preocupe por esas cosas. Y cuando usted recuerda que la palabra de Dios, que es la palabra que le quita esa ceguera a usted, que es la palabra que lo hace pasar de la pobreza a la riqueza espiritual, esa palabra que lo saca a usted de la cautividad, esa palabra que lo hace a usted ya no estar oprimido, usted deja de estar oprimido. No importa lo que le digan y no importa lo que esté pasando en este mundo, usted sabe que está un Dios que es el que tiene el poder sobre esas cosas, y usted creyó en eso, y eso es lo importante. A esas personas les estaba hablando Jesús en este pasaje. Les estaba diciendo: no tengan preocupación, todo está bien. ¿Qué cosas nos hacen estar oprimidos a nosotros? El pecado causa opresión. Ya la vida no importa porque hay demasiado pecado y estamos oprimidos. La ley causa opresión. En aquel momento en el que Jesús estaba predicando en la sinagoga, estaba causando una opresión porque había ley por parte de los fariseos. Los fariseos ya no solamente hablaban de la ley de la palabra de Dios, sino que también imponían su propia ley, la ley del hombre. Y entonces esa opresión era la que estaba moviendo ahí. Jesús toma esa carga, sin importar la que sea, y la hace ligera y nos da descanso a nosotros. Primera de Juan 5:3 dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No, Él no viene a ponernos una carga que no podamos llevar. Él viene a darnos la ley y la salvación para nuestra propia conveniencia. No es para que te sientas peor, para que te sientas cautivo, no es para que te sientas en pobreza espiritual, no en lo más mínimo. Jesús ya había hablado antes y lo estaba haciendo en ese momento en la sinagoga. Y yo quiero que de nuevo te vayas a Lucas 4, que estamos viendo, Lucas 4, 18. Y ojo, Jesús estaba hablando en ese momento. Qué grandioso, los judíos no se estaban dando cuenta de lo que estaba pasando. En ese momento, la promesa, toda la promesa que habían estado esperando en el Antiguo Testamento, se estaba cumpliendo frente a los ojos de todos ellos. Por eso, nosotros no somos muy diferentes a los judíos, excepto
porque toda la palabra que está en el Antiguo Testamento nosotros la predicamos y la usamos para las enseñanzas. Es la palabra de la promesa de Dios, pero en el Nuevo Testamento está el cumplimiento de esa promesa con la llegada del Mesías, con la llegada de Jesús. Y en ese momento, usted se puede imaginar lo glorioso y lo maravilloso que es el momento en que Jesús se paró en esa sinagoga, en ese lugar a predicar. Él era el cumplimiento de esa palabra, se estaba cumpliendo justo en ese momento. Es maravilloso que esas personas hubieran tenido la oportunidad de verlo, predicar y hablar y dar su palabra. Es algo imprescindible. Y los judíos que estaban antes que eso, antes de ese momento, anhelaban, en alguna palabra, pero se me perdió por ahí, encontraba que decía que ellos anhelaban el momento y que qué benditos eran las personas que iban a estar en ese momento escuchando a Jesús ahí en esa sinagoga. Y ellos ya lo decían desde antes, que qué hermoso, qué increíble, qué maravilloso que iba a ser el momento y qué buen gozo iban a tener las personas que estaban en ese entonces escuchando la palabra de Dios ser predicada por el mismo Jesús, que era el Mesías, que era el cumplimiento de la promesa. Y hoy, muchos años después, nosotros estamos en la misma condición que aquellos muchos años antes de Jesús. Qué dichosos hubiéramos sido nosotros estar ahí y escucharlo a Él. Bueno, ese es el punto al que quiero llegar y con lo que ya estoy terminando acerca de esto. Y es que hoy el que le predicó a usted no fue Freddy, hoy el que le predicó a usted fue Jesús. Porque usted se puede imaginar a Jesús, devolverse en el tiempo, imaginarse a Jesús en la sinagoga, predicando esta palabra y diciendo: yo soy el cumplimiento de esta palabra. Y es algo muy importante. Hoy nosotros, gracias a eso, nosotros hoy somos los pobres que hemos sido ricos espiritualmente. Hoy somos los cautivos que hemos sido liberados. Hoy somos los ciegos que ahora podemos ver con claridad. Y somos los oprimidos que hemos sido libertados por la llegada de ese Mesías. Y si usted lo ve, ya no visto tal vez en Lucas 4, 18, sino visto desde Isaías 61, 1 y 2, él estaba leyendo la palabra de Isaías en ese momento, se estaba haciendo mención de esa palabra. Él dice, después en el versículo, perdón, se me lengua la traba, en el versículo 19 dice: a predicar el año agradable del Señor. Y terminó ahí, y dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ojo, Isaías 61, del 1 al 2, termina diciendo: el día de la venganza del Dios nuestro. O sea, también hablaba del día de la venganza. Jesús no vino a hablar del día de la venganza, Jesús vino a hablar del año agradable del Señor, del año de la salvación, del año en cuando tú tuviste la oportunidad para acercarte a Él. Y es la oportunidad que nosotros tenemos ahora. El Señor nos da y tenemos abierta en este momento la oportunidad para acercarnos a Él y decirle: Señor, ok, soy una persona pobre espiritualmente, necesito de ti. Él necesita saber que tú necesitas de Él. Por eso tienes que ser y llegar a esa condición de pobreza espiritual. Él viene a decirte que te va a sacar de la cautividad del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque más adelante te va a quitar también la ceguera. Y con la ceguera vas a poder defenderte de las cosas que te van a llevar al pecado. Y también quitando la ceguera, no solamente vas a dejar de ser esclavo y no solamente vas a dejar de ser pobre, sino que también vas a dejar de ser una persona oprimida. Sin importar lo que suceda o lo que pasa en este mundo, sabes que hay un Señor que te salva y que te da palabra, y esa palabra la encontramos toda aquí en la Biblia. Por eso te insto. Hay un mensaje muy bonito que en nuestra página de la iglesia, que como estamos en el mes de la Biblia, y la Biblia es donde está toda la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y me gusta muchísimo ese video porque son hermanos de nuestra iglesia que están leyendo versículos de la palabra que está aquí. Es la palabra que nos quita esa ceguera a nosotros espiritual, es la palabra que nos acerca al Dios, que nos hace ser ricos espiritualmente. Esa es la palabra que nosotros vemos ahí, y es lo que quería que supieras en esta mañana. He escuchado a personas y a
madres o a padres muchas veces que dicen, es que la mejor herencia que yo le puedo dejar a mis hijos es los estudios. Y yo le voy a decir a usted una cosa, estoy de acuerdo, pero la herencia de los estudios de la palabra de Dios es la mejor herencia que puede tener cualquier hijo tuyo. La herencia de Dios, la herencia de su palabra, porque con ella se van a poder defender, con ella van a poder surgir, con ella van a dejar de ser pobres, con ella van a dejar de ser ciegos, van a dejar de ser cautivos, van a dejar de ser oprimidos. Con esta palabra tus hijos pueden llegar y obtener todas las cosas que el Señor nos ha prometido a nosotros. Te invito a que ores conmigo, Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos muestras cómo tenemos que ser verdaderos hijos tuyos, Señor. Padre, tú hoy nos mostraste en tu palabra, Señor, si realmente nosotros somos de las personas que tú salvarías en tu palabra, y si realmente todos somos personas aptas para ser salvos por ti, Señor, para acercarnos a ti, Señor. Gracias por tu palabra, porque toda tu palabra, la gran mayoría de tu palabra, está hablándonos de una salvación que es eterna, una salvación que nos libra de la opresión, del pecado, que nos libra de la cautividad, Señor, y que nos da, Señor, entendimiento y sabiduría a nivel espiritual, Padre. Todo, Señor, en esta mañana lo ponemos en tus manos, Señor. Bendice a todas las personas que están delante de ti, Señor, en esta mañana, Señor, haciendo lo que estén haciendo y que vayan a hacer lo que vayan a hacer, Señor. Está con ellos, Señor. Bendícelos, protégelos, Señor, y que tu palabra permanezca siempre en la mente de todos, Señor, para que nos traiga en todo momento libertad y sobre todo salvación, salvación para la eternidad que nosotros sabemos que la tenemos como una promesa delante de ti, Señor. Jesús, te amamos y te agradecemos por predicar ese día en esa sinagoga, porque desde ese momento decidiste enfrentarte al ministerio que no iba a ser fácil, Padre. Pero lo hiciste, Señor, y hoy estamos delante de ti, te amamos y te necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga, que Dios los llene de su paz, de su amor y los proteja en todo momento.